Hola, ¿qué tal amigos? Hoy es martes 16 de julio, 10:03, marca el reloj aquí por Centroamérica. Bienvenidas y bienvenidos al www.radiovictoriagt.com, que generamos contenido de diversa índole desde lo que se llama Centroamérica, específicamente desde las comunidades en resistencia organizadas en el movimiento Codeca en Guatemala, país. Para hoy vamos a tener un formato un tanto diferente. Van a estar en sala todas las personas que tienen la posibilidad de acceder a través del Zoom para participar, aprender, desaprender también sobre esta temática tan inquietante como es la teología política, enfocándose en el tema de la movilidad humana o de la migración, que consideramos que es fundamental para nosotros y nosotras quienes estamos eh, en movimiento, pero también dentro de movimientos sociopolíticos, porque aquí ya comienzo antes de presentar a nuestro invitado indicando que el tema de la migración aquí no lo estamos viendo únicamente como una cuestión de derecho, no estamos viendo únicamente como una cuestión socioeconómica, estamos viendo también como una cuestión de actitud y de aptitud, es decir, esa disponibilidad de movilizarnos, desaprender y aprender internamente, eh, ya sea como parte de movimientos, ya sea como parte de una comunidad, ya sea como parte de una colectividad. Porque lo que ocurre en nosotros, amigas y amigos, es el tema de, en la medida en que pasa el tiempo, tendemos a afianzarnos, tendemos a enquistarnos, a enraizarnos, a envejecer intelectual y espiritualmente. Eso se llama inmovilizarnos. Y la movilización o la migración o la traslación es lo contrario. En esas dos dimensiones, creo yo, es que donde tenemos que movernos los seres humanos para envejecer bien en el lenguaje biológico o en el sentido biológico, o para poder trascender en esta historia, o en estas historias que vamos construyendo. Entonces, ese es el sentido de nuestro enfoque hoy. Queremos reflexionar sobre el tema de la migración como países, como pueblos, como colectivos expulsores o emisores, digamos, de comunidades completas de migrantes hacia los Estados Unidos, hacia diferentes partes del mundo, que somos alrededor de 4 millones de, por ejemplo, de origen guatemalteco en los Estados Unidos, pero también queremos abordar esta temática como parte de un movimiento social que esa situación de la migración nos tiene que interpelar para poder preguntarnos, para poder cuestionarnos el tema de nos estamos enquistando, afianzando, petrificándonos, institucionalizándonos o seguimos en esta actitud de movimiento, siempre en movimiento, ¿sí? Pensamiento transformador, espiritualidad transformadora, siempre transformando. Esas son las cuestiones a donde nos tiene que llevar esta cuestión de la migración y teología política. Por eso, el objetivo en el fondo es afianzarnos en la mística política. No soy yo el que va a hablar, son 16 minutos. Por favor, Rodolfo Ascanio, él es teólogo investigador. Lo conocimos a través de un contacto de un colega de Ñaui que impulsa Ñaui desde Argentina, el Claudio Ramírez, un teólogo. Si está por aquí, pues seguramente lo agradecemos mucho los contactos. Y nos conecta, y entonces fue cuando conversamos con él y él nos dice que estoy trabajando el tema de la migración y soy teólogo, y entonces nos inquietó porque normalmente no es fácil encontrar personas que desde su expertise, digamos, como de doctrinas tan ortodoxas como puede ser la teología, trabajando el tema de la migración, que es, como digo, el sentido, digamos, la otra dimensión de la movilidad, ¿no? De la siempre innovación, como puede ser la migración. Ascanio es de origen colombiano, ya dije, tiene su especialidad en el tema de teología, pero también en el tema de la investigación y sobre migraciones, y actualmente trabaja en la Universidad de El Salvador, el famoso UCA, y, y este es un adelanto porque a partir del día 22 va a estar en Totonicapán, hasta el 27 que va a salir desde el Jutiapa, es decir, esta es una primera parte de su presencia, digamos, con sus conocimientos, con su reflexión, etcétera, hacia las comunidades en resistencia del movimiento Codeca y de otros, que va a durar más o menos hasta el mediodía su participación en preguntas, etcétera. Y luego el día lunes va a estar en Totonicapán, martes en Nevaj, jueves en Guatemala Ciudad, viernes en Santa Rosa y sábado cerrando 27 en Jutiapa. Así va a estar Rodolfo Escanio, como decimos, y con eso termino.
Nuestros invitados a esta pantalla de www.radiovictoriagt.com son personas acrisoladas en las calles y en los gabinetes. O sea, Ascanio viene de investigaciones, digamos, como acabo de decir, teología y movilidad humana, pero también no le rehúye a tener polvo, tierra en los zapatos, y es por eso que va a estar corriendo en las comunidades haciendo esta segunda fase de este espacio de reflexión. Rodolfo, adelante por favor con tu presentación, con tu ponencia. Tienes el tiempo de 1 hora y media más o menos para platicar con nosotros, para darnos tu reflexión, tu conocimiento a raíz del tema que estamos abordando, y luego habrá preguntas de parte de los participantes en sala, pero también de los que nos siguen en las redes sociales. Y ya, reitero el agradecimiento a nombre de las comunidades en resistencia del movimiento Codeca, que sacas tu tiempo y tu actitud de estar disponible para aprender y desaprender con nosotros. El micrófono es tuyo, por favor, Rodolfo. Bueno, muchísimas gracias para ustedes. Creo que gracias por invitarme. Realmente es una experiencia muy importante para mí. Y más, como decías, empolvarme, salir a las comunidades, no solamente como una forma de aprendizaje, retroalimentación, sino como también una forma de devolver ese aprendizaje que yo he tenido gracias a las comunidades. El que es investigador a veces no solo aprende a través de los libros, sino de las experiencias, de los encuentros. Y creo que eso es parte fundamental de esta espiritualidad que pues, se promueve de la migración, ¿no? El encuentro, la itinerancia genera conocimiento y el conocimiento genera movimiento. No solo se queda en el conocimiento aquí en la mente, sino que se vuelve también un movimiento de transformación social, político, eclesial en muchos aspectos. Entonces, por eso quiero agradecerles muchísimo porque también para mí es una experiencia fundante como cristiano, como teólogo, pero también como investigador. Así que muchísimas gracias. Cuando se me planteaba la pregunta por la migración y teología política, a mí se me venía un subtítulo, y dialogándolo con Ollantay también decía, ¿cómo construir espiritualidad itinerante para los movimientos sociales? Y precisamente en los últimos 20 años asistimos a una profundización de la migración en todos nuestros países centroamericanos, y así como el fenómeno de la migración ha tenido múltiples causas, la manera como se ha abordado por los países involucrados también ha sido polifacética y estructural. Siempre hemos escuchado que migrar es un derecho, pero obviamente esto dista mucho de la realidad de los países de acogida o de destino, como se habla normalmente. A mí me gusta decir países de acogida porque así debiera ser. Pero la realidad es distinta, porque en los países de destino se criminaliza al migrante, hay racismo, xenofobia y aporofobia. Estas han sido las maneras más escandalosas de asumir la migración, deshumanizando al migrante y negando un derecho fundamental del ser humano. ¿Sí? No podemos olvidar, para tener esta introducción, que el ser humano tiene un origen nómada, itinerante y migrante. Los primeros humanos modernos comenzaron a salir de África hace unos 70.000, 100.000 años. Los seres humanos son la única especie conocida que ha podido adaptarse, poblar y alterar significativamente una amplia variedad de regiones en todo el mundo. Obviamente eso genera impactos históricos y ambientales muy importantes. También para América Latina, los pueblos originarios de Amerindia, como se llamaba en su origen, son descendientes de quienes formaban parte de oleadas migratorias provenientes de Asia. Los indígenas asiáticos, si ustedes hacen una investigación paralela con, con los americanos, no solo tienen fenotipos y rasgos físicos iguales, sino que comparten algunos patrones culturales y cosmoperceptivos. Estos hallazgos dejan entrever que la migración ha sido una realidad fundamental del ser humano en toda su historia. Y si la migración está desde el principio de la humanización de todos los territorios, tenemos que preguntarnos, ¿por qué hoy se criminaliza y se limita este derecho humano? ¿Cuál es el papel de la población migrante como sujeto político? ¿Y qué aporta el fenómeno de la migración a los movimientos sociales? Espero que en este diálogo que vamos a tener hoy podamos contestar a estas preguntas desde un recorrido histórico,
político, teológico y crítico de las migraciones. No solo podemos hablar por hablar, sino que también debemos tener una crítica y autocrítica sobre el tema de las migraciones. Y creo fundamental decir que este diálogo lo hago como teólogo. Y claramente el camino se realiza desde el método teológico latinoamericano, que es crítico y decolonial. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿qué significa ser migrante hoy? Y en América Latina, ser migrante es una realidad que muchas personas viven. La migración es extensa, multicausal, pero necesaria para las sociedades. Para entender mejor este tema, podemos iniciar conceptualizando qué es migración. Migración es el movimiento de personas de un lugar a otro, generalmente con la intención de establecerse en un lugar de destino de manera temporal o permanente. Hace algunos años, solo se pensaba de la migración hacia países mal llamados de primer mundo, ¿sí? Sin embargo, se está dando un crecimiento muy importante en migración regional, es decir, entre países vecinos, la cual también cambia algunas características en el análisis. Las causas de esta movilidad humana son diversas, incluyendo factores económicos como la búsqueda de empleo, mejores oportunidades económicas, factores políticos como conflictos o persecución política, factores sociales como violencia o discriminación. Y últimamente han habido dos factores que han surgido de manera muy exponencial. Los factores ambientales, como desastres naturales y cambios climáticos que generan migración, y también familiares como la reunificación familiar. La migración plantea cuestiones importantes sobre derechos humanos, incluyendo el derecho a la libre circulación, el derecho a solicitar asilo, el tratamiento justo y humano de los migrantes y la lucha contra la trata de personas, que también es un flagelo muy importante que viven los migrantes como muchos seres humanos. Estas cuestiones siguen influyendo en políticas públicas de los países de origen, de tránsito, destino, como también de retorno. En este movimiento, los migrantes tienen que vivir prejuicios, discriminación, ya sea por la misma población de los países de tránsito y destino, como de los gobiernos que hacen políticas y acciones para combatir la migración, utilizando en muchos casos discursos deshumanizantes y violentos para rechazar la llegada a su país de personas extranjeras externas a su cultura, a su color de piel o raza. Y esto lo digo muy importante porque son muchas veces causales de esta violencia hacia los migrantes. En los últimos años, las investigaciones sobre los estudios migratorios en los países latinoamericanos son una respuesta crítica al enfoque dado por los países, tanto en tránsito como en el destino, en el que se utilizan, con el que utilizan el argumento de la seguridad nacional para administrar las migraciones mediante políticas de contención cada vez más restrictivas y deshumanizantes. Estas acciones de contención no solo han derivado en dispositivos de control, sino que también han fomentado una criminalización y el racismo hacia personas migrantes. Claramente, esas acciones que llamamos de administración de las migraciones permiten comprender cómo se entienden las migraciones en la actualidad y dejan entrever también las diferencias con las causas de la migración en los países de origen. Normalmente son dos enfoques totalmente diferentes. Uno que es de, de económico, social, lo han llevado al ámbito de la seguridad nacional. Creo que esa ruptura ha sido muy importante en las investigaciones y en la forma del trato hacia los migrantes. Esta administración de la migración ha cambiado en los últimos 20 años. Pues a partir del 11 de septiembre de 2001, los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono en Estados Unidos, las políticas de diversos países de destino están siendo reevaluadas a través del lente de la seguridad nacional. Y eso implica la comprensión de migrante como una persona que atenta contra la seguridad de los países. Por lo tanto, desde el ataque a los Estados Unidos se creó una narrativa anti-migrante, exacerbando no solo en Estados Unidos, sino en otros países de tránsito y destino migrante, el nacionalismo. Y eso hay que tenerlo mucho cuidado porque ya tenemos historia con esta forma
de vivir la política, desde un nacionalismo. Y es que eslogans, y ahorita se escucha muchísimo esto, eslogans como Make America Great Again, ¿no? Puede ser uno de los tantos métodos narrativos para configurar una administración de la migración desde la lógica nacionalista, excluyente, que criminaliza lo diverso, niega los derechos de los migrantes y promueve directa o indirectamente racismo y xenofobia. Ahora, como un segundo punto, creo que debemos preguntarnos si se entiende la migración como un derecho inherente al ser humano, aunque no está reconocido explícitamente en los principales instrumentos internacionales del derecho humano. Que la migración pueda considerarse como un derecho inherente al ser humano, no podemos desconocer algunos argumentos que se dan a favor y a partir de estos. Los desafíos también son necesarios ser abordados y lo vamos a hacer en esta ponencia. El dilema que existe entre aquellos que ven o invocan el derecho a migrar como los que no, impactan directamente tanto en las políticas migratorias que implementan los países, como en la protección que se debe dar a quienes realizan esta actividad, los migrantes. Y es que a grandes rasgos, los que abogan por que sea un derecho humano se fundamentan en el ius naturalismo, es decir, afirman que los derechos humanos le pertenecen al ser humano por el simple hecho de su condición humana, que su dignidad proviene de su origen natural y que no depende en absoluto de nada ni de nadie para existir o ser reconocida, pues le es inherente. Esta definición, para los ios naturalistas, se plantea desde la concepción de que los derechos humanos son superiores y anteriores a la actuación y existencia misma del Estado, lo que significa que no es necesario contar con un sistema jurídico para su existencia y que el Estado tampoco puede eliminarlos mediante norma alguna. Esta concepción del derecho humano como algo natural del ser en la migración tiene un problema muy complejo a nivel internacional. Y es que, aunque es cierto que la movilidad humana se puede ubicar en el derecho natural, se enfrenta con un marco internacional que no acaba de incluirla como un derecho humano. Más aún, el enfoque generalizado entre los gobiernos y un buen sector de la sociedad de los países de destino considera a los flujos migratorios como un problema y no como un fenómeno. Y esto es así porque no se logra identificar que la migración se encuentra en un terreno más globalizado y hay una contraargumentación negativa desde la tradicional defensa de la soberanía nacional, es decir, el derecho soberano de todo Estado de determinar sus propias políticas migratorias. Esa concepción ha sido muy criticada, obviamente, y en los últimos años el tema del nacionalismo, el tema de la seguridad nacional se está uniendo a tal punto de que puede llegar a ser una sola. Un Estado que niega los derechos humanos por simple nacionalismo y utiliza prácticas militaristas para poder contener la migración o la movilidad humana. Autores muy importantes como Pedro Ojeda han considerado que uno de los derechos humanos esenciales de la dignidad del hombre lo es la libertad de circulación y desplazamiento tanto en el ámbito territorial nacional como en el orden internacional. Y en ese sentido son concomitantes y están íntimamente ligadas las ideas y los conceptos de derechos humanos y migración. No podemos eliminarlos, no podemos desarraigar esos dos conceptos, derechos humanos y migración. Sin embargo, si bien no existe un derecho humano a migrar a nivel internacional como política, sí existen desde luego derechos, derechos humanos de los migrantes, que los protegen ante violaciones a estos en distintos momentos del proceso migratorio, desde la preparación para la migración, la partida, el tránsito y todo el periodo de estancia y el ejercicio de una actividad remunerada en el estado de empleo, así como el regreso a su estado de origen.
¿sí? Situando en esta situación como un problema el derecho a migrar, aun cuando se proteja al migrante, a la persona. Pero el problema es mucho más estructural. Y eso es lo que yo quiero hacer notar acá. Ese pecado estructural que está realmente violentando los derechos del ser humano por el simple hecho de ser ser humano. Los defensores de este derecho a migrar sostienen que los derechos humanos fundamentales como la libertad de circulación deben aplicarse a todas las personas independientemente de su nacionalidad. Eso implicaría entender derechos como el libre tránsito, el trabajo y la participación política más allá de la ciudadanía nacional. La migración como derecho humano cuestiona la división del mundo en estados soberanos y propone una visión más cosmopolita, donde la humanidad forme una sola comunidad política. Eso no significa necesariamente la desaparición de los estados, sino el reconocimiento de que el ser humano es la razón de ser de las estructuras sociales, políticas y económicas y no al contrario. Aquí pone un énfasis antropocéntrico, en la cual el ser humano es el centro de la razón de ser de los estados. Y esto tiene que respetarse por ser también naturalista. Reconocer la migración como un derecho humano busca, obviamente, incluir a grupos históricamente excluidos, como los migrantes, en ese goce pleno de sus derechos. Esto implica cuestionar visiones contractualistas de la ciudadanía que condicionan el ejercicio de derechos al cumplimiento de obligaciones. En resumen, los principales argumentos a favor de considerar la migración como un derecho humano se basan en la universalidad de los derechos humanos, el cuestionamiento de la división de los estados-nación y la inclusión de grupos marginados como los migrantes. Ahora, aterrizando un poco más este aspecto mucho más sociológico y político al ámbito teológico político, debemos entender que de principio a fin, el lector de la Biblia, la Sagrada Escritura, que es un manual de vida para nosotros los creyentes, se encuentra con el universo de los migrantes constantemente y de las migraciones en sus más diversas expresiones y perspectivas por medio de la presencia y la acción de Dios que se hace oír a través de las voces de narradores, legisladores, sabios, profetas, reyes, apóstoles, evangelistas, entre otros, y en particular por el propio Hijo encarnado, que se hizo migrante con los migrantes y peregrino por excelencia en la faz de la tierra, Jesús de Nazaret. Desde el inicio, la confesión de fe de Israel bíblico en el Antiguo Testamento no es la aceptación de un código de leyes o doctrinas. La fe del pueblo judío no es un sentimiento abstracto, sino que está enraizado en un hecho, en la intervención de Yahvé en la historia de un pueblo para liberarlos de la esclavitud. El origen nómada se evidencia en el texto central de esta profesión de fe que se da en el Deuteronomio 26, 5 al 10, y quiero leerlo de los textos bíblicos que realmente deberían ser esa marca del cristiano que debería ser narrada y transmitida. Dice, mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y residió allí como inmigrante, siendo pocos aún, pero se hizo una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron dura servidumbre. Nosotros clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz y vio nuestra miseria, nuestras penalidades y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y tensó brazo en medio de gran terror, señales y prodigios. Nos trajo aquí y nos dio esta tierra, tierra que emana leche y miel. Y ahora yo traigo las primicias de los productos del suelo que tú, Señor, me has dado. Estas palabras marcan una característica de identidad migrante en los cristianos, en todos los que nos llamamos hijos e hijas de Dios. Esta concepción
teológica de migrante tiene una repercusión social muy importante porque construye realidades, pero también construye pueblo, construye movimiento social, construye resistencia. Y creo que aquí, si nos ponemos a leer el texto del Éxodo o el Pentateuco, que son los primeros libros de la Biblia, son un análisis revolucionario de la migración. ¿Sí? Por eso es tan importante entrar en este tema y comprender que desde el inicio de la Biblia ya hay una comprensión del cristiano, del seguidor o hijo e hija de Dios como migrante. También Jesús de Nazaret puede ser visto como un migrante desde esta característica revolucionaria, debido a la naturaleza itinerante de su vida y al impacto transformador de su ministerio. A lo largo de los evangelios se muestra a Jesús viajando constantemente por Galilea, Samaria y Judea, predicando, enseñando y realizando actos de sanación. Su vida sin un hogar fijo y su dependencia de la hospitalidad de los demás reflejan una existencia de desapego de las posesiones materiales y de las comodidades del hogar. Siempre estaba en camino, siempre estaba en esa dependencia de la hospitalidad humana. Esa vida en movimiento le permitió estar en contacto directo con diversas comunidades y personas, incluidas especialmente aquellas marginadas por la sociedad. Recordemos que Jesús siempre se encontraba en las márgenes, donde estaban los marginados, no es la palabra, ¿sí? Lo que le permitió a Jesús de Nazaret también llevar su mensaje de amor y justicia a todos, sin restricciones geográficas o sociales. El mensaje de Jesús fue profundamente revolucionario. En su, en su contexto histórico, predicó un evangelio de amor, de compasión y de justicia. ¿Sí? Y también desafiaba las normas establecidas eh, a nivel político y a nivel social. Jesús se opuso a la hipocresía y a la corrupción de las autoridades religiosas y defendió a los marginados y oprimidos, incluidos los pobres, los enfermos, las mujeres y los extranjeros. Su concepto del reino de Dios proponía una sociedad basada en la equidad, el perdón y la solidaridad, en contraste con las estructuras de poder y las divisiones sociales de su época. Siempre chocaba precisamente con esas estructuras, no solamente por chocar, porque creo que esa no era la intención. Yo creo que lo importante era precisamente, como se decía al principio, desaprender, desaprender prácticas sociales y culturales que no estaban enmarcadas en esos valores del reino de Dios que Jesús vino a proponer nuevamente, a recordar y a hacerlas vida, ¿sí? Su concepto del reino de Dios proponía una sociedad basada en la equidad, el perdón y la solidaridad, en contraste con las estructuras de poder y las divisiones sociales de su época. Este enfoque radical no solo ofrecía una visión alternativa de la convivencia humana, sino que también exigía un cambio profundo, y aquí creo que es importante, proponía un cambio profundo en las actitudes y acciones de las personas, de sus seguidores principalmente. Además, Jesús mostró con su vida y enseñanzas que la transformación social y espiritual están intrínsecamente ligadas. Al vivir una vida itinerante, Jesús modeló una forma de vida que valoraba el desapego de las riquezas materiales y la dependencia de Dios para las necesidades diarias. Su ejemplo inspiró a sus seguidores a adoptar una mentalidad de ciudadanía universal. Y quiero que nos quedemos con ese concepto, en donde todos los seres humanos son vistos como hermanos y hermanas, independientemente de sus orígenes. Esta perspectiva revolucionaria desafiaba las fronteras
y las divisiones impuestas por la sociedad, promoviendo una visión de un mundo más justo y más inclusivo. En resumen, Jesús de Nazaret, a través de su vida y mensaje, encarnó una espiritualidad itinerante y el activismo social y político, estableciendo un modelo para aquellos que buscan vivir de manera auténtica y comprometida con la justicia y la compasión. Eso no se queda allí, obviamente, sino que como respuesta, como resultado, como consecuencia de esta vida de Jesús de Nazaret, eso también se traslada a los primeros cristianos. Y es que en las primeras comunidades cristianas encontramos numerosos ejemplos de migrantes, ya que el cristianismo primitivo se extendió rápidamente por diversas regiones y sus seguidores a menudo se desplazaban por razones de misión, persecución o búsqueda de nuevas oportunidades. Los apóstoles de Jesús son quizás el ejemplo más prominente de migrantes en las primeras comunidades cristianas. Y es que tras la resurrección de Jesús, los apóstoles fueron enviados a diferentes partes del mundo conocido para difundir el evangelio. Pedro, por ejemplo, del que se dice que es a que Jesús le dio las llaves de la iglesia, ese primer papa que llamamos nosotros, aunque alejándonos un poco de esa institucionalidad, fue ese Pedro que también resistió ante su debilidad y se convirtió en un gran apóstol, ¿sí? Se trasladó desde Jerusalén a Antioquía y luego a Roma para anunciar a ese Jesús resucitado. Y allí en Roma fue finalmente martirizado. Pablo de Tarso, conocido como el apóstol de los gentiles, realizó varios viajes misioneros que lo llevaron por todo el Mediterráneo, incluyendo Asia Menor, Grecia y Roma. Estos viajes no solo sirvieron para predicar el Evangelio, sino también para establecer y fortalecer nuevas comunidades cristianas. Durante los primeros siglos del cristianismo, los cristianos a menudo fueron objeto de persecuciones, tanto locales como por parte del imperio, y estas persecuciones forzaron a muchos cristianos a huir de sus hogares y buscar refugio en otros lugares. Por ejemplo, tras el martirio de Esteban, se produjo una dispersión de los cristianos desde Jerusalén hacia Judea y Samaria. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 8. Esta diáspora, después de que se produce esta dispersión de los cristianos, contribuye a la propagación del cristianismo, ya que los refugiados llevaron consigo sus creencias y prácticas a las nuevas comunidades en las que éstas se asentaban. Es decir, hay lo que llamamos hoy en la investigación unas remesas culturales. No solo es el dinero, también es aquello cultural de la fe, de los movimientos sociales, de esa resistencia que se lleva consigo al lugar donde voy, al lugar donde yo llego, a esas sociedades de acogida. En el contexto también del Imperio Romano, que facilitaba el movimiento a través de sus redes de caminos y rutas marítimas, muchos cristianos eran comerciantes y viajeros que llevaban el evangelio consigo. Por ejemplo, hay una pareja maravillosa que es Priscila y Aquila, mencionado en los Hechos de los Apóstoles y en las epístolas de Pablo. Era una pareja de esposos comerciantes que viajaron desde Roma a Corinto y a Éfeso, colaborando estrechamente con Pablo en su misión evangelizadora. Estos comerciantes que fueron expulsados, fueron refugiados, tuvieron asilo político y a la vez hicieron misión, llevaron el mensaje, ¿sí? Y jugaron un papel crucial en la difusión del cristianismo a lo largo del Imperio Romano. De ellos y otros que se anuncian en el Nuevo Testamento, se puede decir que se
se entiende o se le agradece la expansión del cristianismo por todo el mundo. Las primeras comunidades cristianas estaban compuestas en gran parte por migrantes. Estos incluían apóstoles y misioneros, refugiados de persecuciones y comerciantes que se movían por todo el Imperio Romano. Sus desplazamientos fueron fundamentales para la expansión y consolidación del cristianismo en sus primeros siglos y ejemplifican cómo la movilidad y la migración han estado intrínsecamente ligadas a la historia del cristianismo desde sus inicios. Y aquí quiero entrar a un elemento fundamental después de haber entendido qué es la migración y cómo la fe y el cristianismo y la teología tiene que ver con la migración y la movilidad humana, tanto a nivel individual como social y comunitario. Eso nos tiene que dejar o llevar hacia una pregunta muy importante. ¿Qué significa para nosotros vivir una espiritualidad itinerante? Y es que la espiritualidad itinerante es un eje potenciador de los movimientos sociales. Y quiero aquí precisamente aclarar, después de ahondar en esa precomprensión de la relación entre migración y teología, quiero dar un paso más desde la teología política hacia una espiritualidad itinerante. Para comprender la praxis cristiana junto a los migrantes, debemos reconocer el carácter político y espiritual del cristiano. El tema de la relación entre fe cristiana y compromiso político se encuentra enmarcado desde una teología espiritual muy importante, puesto que esta teología trata de dar razón de la esperanza, desde un modo específico de vivir la fe cristiana común a todos los que intentamos vivirla. Fe y política, es decir, fe que se realiza en una praxis de compromiso con la política como una forma de actuar hacia la transformación de la historia en una constante aproximación al reino de Dios, es la forma como algunos hombres y mujeres viven su profesión de fe en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El teólogo Juan Luis II de Argentina habla, creo que es de Argentina o Uruguay, no estoy seguro ahora, habla de espiritualidades como intentos de estructurar eclesialmente formas o caminos pautados de vivir el cristianismo, que puede estar enmarcada culturalmente desde un ámbito institucional, como la iglesia, como una organización específica, pero también se ha vivido el compromiso político personal y cultural sin expresa preocupación que corresponda a una teología sistemática o alguna institución. Y es que así lo han vivido incontables cristianos de las bases eclesiales y no pocos agentes de pastoral. Muchos cristianos latinoamericanos tenían de dar razón de su esperanza en una praxis histórica desde un compromiso político. Y es que volviendo a la historia, en América Latina, a partir de la novedad revolucionaria que alboreó en Cuba en 1959, fue vivida en no pocos ambientes eclesiales, como un desafío a intervenir en la historia revolucionariamente a partir de la fe cristiana que conducía exigentemente a la espiritualidad del compromiso político. Compromiso que en su momento contaron con una fuerte represión estatal, gobiernos militaristas y dictaduras militares que vieron en esta fe vivida en la historia una amenaza para los intereses oligárquicos de las élites latinoamericanas, es decir, un nacionalismo y una seguridad nacional. Ojo que aquí ya empezamos a encontrar paralelismos muy importantes. Esta represión también generó un nivel de resistencia tal de que muchos cristianos decidieran tomar las armas como una manifestación límite de su compromiso cristiano y político. No es el deber ser o el que siempre fue, sino que era una manifestación límite el tomar las armas, como una forma de
eh, de, de acompañar en la resistencia ante ante estos regímenes militares. No existe más que una sola historia, afirmaba Gustavo Gutiérrez en su obra magna, Teología de la Liberación Perspectivas, apuntando de esta manera al núcleo de la espiritualidad latinoamericana del compromiso político, afirmando que la historia de la salvación no era paralela a la historia de la humanidad, sino que las dos son una misma. Y por eso todo compromiso cristiano deberá ser histórico o no será cristiano. Repito esto, todo compromiso cristiano deberá ser histórico o no será cristiano. Y al ser histórico es político. ¿Sí? Por lo tanto, para comprender este compromiso político cristiano, es decir, la relación entre fe cristiana y espiritualidad cristiana como compromiso político, tiene que afrontarse en el terreno de la realidad y el misterio de la gracia. Se trata aquí de la gracia como favor de Dios a la persona, como forma concreta que toma el don de Dios en la persona que se compromete políticamente con sus hermanos. Una fe que actúa en el amor político a los hermanos, según Gálatas 5. Se trata, sin embargo, no de una gracia vivida solo individualmente, sino experimentada en la persona como sujeto histórico, es decir, como miembro de un pueblo con una responsabilidad en la historia. El compromiso político, como forma cristiana de responsabilizarse de la historia, solo será lo más valioso cuando se acredite, cuando se manifieste de verdad como un amor político. ¿Sí? Camilo Torres dirá un amor eficaz. Y cuando esta responsabilidad sea inherente al ser humano, que se practica en lo cotidiano y con los prójimos, con los próximos y con los otros. Esa es la única forma de verificar y de evidenciar que este amor político sea realmente cristiano. Esta responsabilidad histórica se manifiesta en una dinámica humana social muy importante, la interrelación. Y esto lo saco precisamente de un gran teólogo, Pedro Trigo, que precisamente habla de esas relaciones humanas, las relaciones humanizantes, es decir, salir al encuentro, estar en movimiento, vivir la itinerancia. Es así como la espiritualidad cristiana posee una responsabilidad social de encontrarse en salida, en movimiento hacia las periferias existenciales. Y a partir de esto, vivir con unas características de seguimiento de Jesús como un itinerante. La espiritualidad itinerante se basa en el concepto de vivir una vida en movimiento. Esta forma de espiritualidad fomenta un desapego de las posesiones materiales y las comodidades, lo que facilita una mayor apertura a las experiencias y el encuentro con el otro, compañero de camino. La espiritualidad itinerante invita a moverse constantemente, sumergiéndose en diversas realidades sociales y culturales, lo que les proporciona una perspectiva única sobre las injusticias y desigualdades presentes en la sociedad. Esta conciencia y empatía hacia los marginados y oprimidos les permite actuar como poderosos agentes de cambio, denunciando injusticias y abogando por los derechos de los desfavorecidos. En su interacción constante con diferentes comunidades y culturas, los itinerantes construyen puentes y reducen barreras entre diversos grupos sociales. Su experiencia de vida sencilla y sostenible ofrece un testimonio práctico de alternativas, por ejemplo, al consumismo, al capitalismo, a las sociedades de consumo y promueve la justicia ambiental. Además, la hospitalidad y la solidaridad que practican en su itinerancia inspiran movimientos sociales
que buscan la inclusión y la cohesión social. Al demostrar con sus acciones y estilo de vida que es posible vivir de manera armoniosa y respetuosa con el entorno y con los demás, los itinerantes fortalecen los movimientos sociales en su lucha por un mundo más justo y equitativo. Como sujetos políticos también quiero tocar este tema porque los migrantes que viven la espiritualidad itinerante se convierten en modelos de resistencia y compromiso social. Y eso lo vemos constantemente, puesto que el migrante, tanto en el momento de tránsito como en los lugares de destino, son ejemplo de resistencia ante la eliminación muchas veces de la identidad, como también en ese compromiso por eliminar esas barreras y esos muros que afectan a los migrantes. ¿Sí? La fortaleza y esperanza derivada de su práctica espiritual les permiten sostener su compromiso en el trabajo por la justicia social a pesar de los desafíos. Figuras emblemáticas de esta espiritualidad, como los mártires latinoamericanos, Monseñor Gerardi, Monseñor Arielelli, Monseñor Romero, muchos hombres y mujeres que han inspirado a muchos a dedicarse a causas sociales y humanitarias, demostrando que la espiritualidad puede ser un motor poderosísimo para el cambio social. La vida itinerante, con su enfoque en la solidaridad, el desapego y la justicia, transforma a sus practicantes en agentes de cambio, que a través de su ejemplo y acciones potencian los movimientos sociales y se posicionan como sujetos políticos influyentes en la búsqueda de un mundo más equitativo y compasivo. La vida en movimiento propia de la espiritualidad itinerante fomenta un desapego también de las identidades locales y nacionales rígidas. Y esto es fundamental cuando también estamos hablando de múltiples naciones en una sola persona o la inclusión de otros procesos indígenas, históricos y campesinos para, para comprender lo que significa nación. Y es que al viajar y vivir en diversas comunidades, los itinerantes desarrollan una perspectiva más amplia y global y reconocen que las divisiones basadas en la nacionalidad, la raza o la cultura son construcciones humanas y tienden a ver todas las personas como parte de una misma familia humana. Y esto es muy claro desde una comprensión de colonial, de nacionalismos, raza y cultura. ¿Por qué? Porque nos han hecho entender, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo, el tema de cultura, que hay culturas más avanzadas que otras, que hay culturas y que otros grupos sociales no tienen cultura. Y esto es un error gravísimo, porque todo ser humano posee una cultura. Diversa, diferente, claro que sí, pero nunca superior a la otra. E históricamente nos han hecho creer que la cultura europea o la cultura gringa es superior a la latinoamericana y mucho más superior que la de los indígenas. Imagínense esto, ¿sí? Creo que esto ha generado un desarraigo cultural muy importante por parte de sociedades en vez de mantenerla y potenciarla. Creo que hoy debemos reconstruir y volver a producir estos enclaves culturales para construir ciudadanía. La cultura social, indígena y decolonial ayudan a construir sociedades mucho más humanizantes, mucho más humanas. Este desapego también facilita una mentalidad de ciudadanía universal, donde todos los seres humanos son vistos como iguales independientemente de sus orígenes. Y es que esto lo vemos claramente y ahorita con la crisis que se está viendo, por ejemplo, en Estados Unidos o en Sudamérica con nuestros hermanos venezolanos, empezamos a crear división. Nosotros somos y ellos son.
Los otros son menos que yo, los venezolanos son menos que nosotros y creamos esas estructuras de superioridad e inferioridad y creo que esto debe ser eliminado totalmente. ¿Sí? La espiritualidad itinerante transforma a los individuos de meros espectadores a sujetos activos de cambio mediante una profunda autoconciencia, empoderamiento y conexión con los demás. Y aquí está la tarea para nosotros también. Al estar en constante movimiento y encuentro con diversas realidades, los itinerantes desarrollan una comprensión más rica de sí mismos y del mundo, lo que los impulsa a ver su vida como una oportunidad para influir y transformar positivamente su entorno. Este empoderamiento basado en la dependencia de su conexión espiritual y la superación de desafíos se traduce en una mayor responsabilidad hacia el mundo, motivándolos a actuar en lugar de observar pasivamente. Además, la experiencia de la itinerancia fortalece la solidaridad y la empatía. Los encuentros con personas de diferentes contextos y la práctica de la hospitalidad y la compasión profundizan el entendimiento mutuo, moviendo a los itinerantes a actuar en beneficios de otros. Al reconocer la interconexión de toda la humanidad, se sienten motivados a contribuir activamente al bienestar común, viendo su transformación personal como un medio para la transformación social. Esta conexión y compromiso con la justicia y la equidad impulsan a los individuos a convertirse en agentes de cambio que trabajan activamente por un mundo mejor, utilizando sus experiencias y conocimientos adquiridos en el camino para influir positivamente en sus comunidades y la sociedad en general. Y simplemente quiero ir finalizando para poder entrar en un diálogo mucho más rico y profundo con todos ustedes, una pequeña conclusión. Los migrantes, desde su realidad histórica como en su comprensión salvífica de y en la historia, están encaminados a la construcción de otra sociedad posible. El cielo nuevo y la tierra nueva que se exaltan en el Apocalipsis debe ser una forma de entender la misión como una construcción de nuevas realidades, como un salir de mi misma cerrazón como individuo para poder abrirme al mundo, comprender el mundo y transformar lo que sea necesario transformar, que son muchas cosas. Sin embargo, las características que hemos visto en esta exposición se entienden desde ese rasgo humano de seres humanos con la dignidad y compromiso social que éste conlleva. Ser migrante, tener la identidad como migrante, trae un compromiso social muy importante. Por eso a mí me gusta decir que la migración está ahí y no solo está, es necesaria, porque a través de este compromiso de los migrantes y de esta identidad se genera una transformación social. Cambiar la mentalidad de los gobiernos exige mantener una espiritualidad revolucionaria en salida, abierta al encuentro con los otros, diversos pero unidos en resistencia. Plantear los desafíos puede llegar a ser fácil. Aquí lo estoy hablando, ¿no? Lo difícil es vivirlos, buscar formas y estrategias para lograrlo. Pero estamos llamados a vivir esta espiritualidad desde el conocimiento, pero también desde el amor político por el prójimo. La búsqueda por el reconocimiento del derecho a migrar conlleva una praxis comunitaria, desde unos valores y principios que, como hemos visto en esta exposición, deben incluirnos como cristianos comprometidos por una liberación, llamados a ser seguidores de Jesús y mandados en misión a itinerar en el mundo y con el mundo, construyendo otro mundo posible. Quiero dejarlo ahí por ahora, ya después entraremos en más diálogo para las preguntas y comentarios y también cuando estemos en los territorios. Así que muchísimas gracias por escuchar. Muchas gracias, Rodolfo, por tan rico y sustanciosa presentación. Y claro, varios conceptos nos quedan en el tímpano y seguramente van a ir anidando en el sentipensar.
para seguir moviéndonos hacia la transformación de voluntades personales y también colectivas. Espiritualidad de la itinerancia como una actitud de salida, como una actitud de encuentro, como una cuestión, una apuesta por la liberación, etcétera, etcétera, nos desafían. Tenemos en la sala algunos compañeros, no sé si tienen preguntas, comentarios, reacciones. Allí había alguien que levantaba la manita hace unos minutos atrás, no sé si todavía está. Voy a ponerme en galería a ver. No veo ninguna manita levantada. Y si hay preguntas, pues adelante de la sala. Y si no, yo te planteo algunas inquietudes también que desde donde estamos, pues tenemos también. Adelante si tienen preguntas, compañeros. Y si no se animan, entonces yo voy dejando, voy a activar cámara, voy a ir dejando tal vez alguna cuestión. Planteabas el tema de lo último que decías, la, el migrante como, o la migración y el migrante como una identidad. En el movimiento Codeca tenemos y también es parte del movimiento colectivos de migrantes de origen guatemalteco en los Estados Unidos. Em, Allí, una de las razones de ser de estos colectivos en diferentes estados no es únicamente canalizar los fondos, si acaso con el tiempo, a través de políticas públicas, los fondos económicos de las remesas, no es únicamente expandir al movimiento Codeca hacia los Estados Unidos, sino también es enviar remesas espirituales, remesas en esto que decías de la actitud, de la identidad. ¿Por dónde tiene que ser la apuesta, digamos, del Codeca migrante en los Estados Unidos de cara a los Codeca en los países en este caso, de origen o de en Guatemala, pero también puede ser una experiencia para el resto de los países del continente que viven esa misma, esa misma experiencia, ¿no? De esperar remesas, ya no solo arquitectónicas, ya no solo económicas, sino también a nivel ético-espiritual. ¿Nos puedes ahondar algo sobre eso? Claro que sí, y creo que es importante tener en cuenta que el migrante que sale para Estados Unidos, Canadá, Italia, que son como esos países donde más se llega desde Centroamérica, tienen una lógica muy importante anticultura. Y es que cuando alguien va hacia Estados Unidos, por ejemplo, quiere vivir el sueño americano, que es una fantasía, convirtiéndose en gringo, un latinoamericano agringado, digámoslo así, ¿sí? ¿Y esto qué genera? Una pérdida de identidad. Yo soy salvadoreño, yo soy guatemalteco, yo soy colombiano y llego con mi cultura a enriquecer la cultura del lugar de destino, no a eliminar mi propia cultura. Y por eso voy a hacer una crítica aquí que a mí realmente me, me, me genera hasta dolor saber que migrantes latinoamericanos y centroamericanos llegan a Estados Unidos a ponerse una gorra de Donald Trump, el gran anti-inmigrante, hoy en contra de los migrantes y las migraciones centroamericanas, que criminaliza a los migrantes centroamericanos, pero llegan allá con tal de estar y convertirse en un estadounidense más, a generar o a vivir una cultura que no es propia. Empezando por esa disposición de eliminar mi cultura, creo que por ahí no puede ir la respuesta. La respuesta tiene que ser la interculturalidad. Lo que nos pide es cómo dialogan las culturas para poder enriquecer las dos culturas. No solamente la que yo llego allá, sino que puedo aprender y traer a mi propia cultura para mejorarla. Las culturas no son estáticas. Las culturas no son normadas, ¿no? Como que no se puede cambiar, no son dogmas. No, se tiene que ir reconstruyendo. Así fue como se crearon las culturas amerindias, en el diálogo con otras culturas. Ahí donde debe estar precisamente esa actitud de identidad que no se elimina cuando llega a una ciudad de destino, sino que al contrario llega a dialogar y a entregarse también a esa cultura. Sí, creo que es fundamental. ¿Por qué? Porque también cuando existe la, la posibilidad para algunos migrantes de la diáspora que regresan a sus países de origen,
ya sea de vacaciones o porque los regresan, llegan desubicados sin identidad. Llegan hablando inglés como si nunca hubiesen hablado español, cambian las formas de comida, cambian las formas de relacionarse, cambia su modo de estilo de vida cotidiano, aprendido de una cultura extraña. Y ahí al no dialogarse, lo que quiere hacer es imponer una colonización cultural que se da a través de los mismos migrantes. Vean lo complejo que puede llegar a ser esto. ¿Por qué? Porque la imposición siempre ha venido de afuera, pero qué terrible es que la imposición llegue también desde adentro. Ahí donde yo creo que debe empezar esa labor de los hermanos Codeca, de cómo fortalecer la identidad y aprender a dialogar con otras culturas. ¿Cómo puedo también dialogar con precisamente lugares donde existe racismo, xenofobia y acompañarnos en los procesos de liberación? Porque ahí un migrante que llega a una ciudad es agente de transformación cuando denuncia la explotación, denuncia la opresión, denuncia precisamente esto que hemos visto de los derechos humanos. Existen derechos de los migrantes. Entonces, ¿por qué un migrante, cuando llega a Estados Unidos, por ejemplo, no tiene derechos laborales? Es más, un migrante que llega a Estados Unidos, llega, se le da un trabajo, pagándole salarios inferiores con condiciones laborales terribles, pero no puede decir nada. ¿Por qué? Porque si no, inmediatamente puede ser denunciado ante la ICE o el Instituto de Migración de Estados Unidos para que sean deportados. Es un miedo constante que tienen los migrantes en Estados Unidos ante esa situación y por eso se callan. Y claro, yo no voy a decir que se vayan a arriesgar, pero sí como comunidad migrante tiene que hacer un proceso de transformación y de concientización, porque es la única forma de construir realidades diferentes. ¿Cuántos cristianos y cristianas, y lo pongo en este ámbito de la fe, existen en Estados Unidos haciendo y realizando actividades xenófobas por el simple desconocimiento y la simple imagen creada por los gobiernos de un nacionalismo en contra de la migración? Y son cristianos también. Entonces, en ese ámbito, creo que hay una necesidad importantísima de apoyo hacia los migrantes de manera espiritual, de manera individual y de manera colectiva, eliminando estas estructuras deshumanizantes en las sociedades migrantes. ¿Sí? Gracias, Rodolfo. Aquí hay un par de preguntas más. Vamos a entrar al chat. También tú tienes acceso al chat. Dice María Clemencia Pauque, dice, desde donde nos escribe, dice, ¿qué diferencia hay entre sociedad humanizante o más humana? Y también dice Edwin Martínez, un colega teólogo también, a quien Ujú. tenemos el gusto de tenerlo en nuestros espacios comunes. Hola Rodolfo, muchos saludos desde Guatemala. Desde tu experiencia, ¿cómo podríamos dialogar sinodalmente con la teología dogmática universal occidental sobre Cristo, desde un Cristo indocumentado, perseguido? India creo que va por esa línea, ¿no? Indica. Sí. Bueno, para responderle a María Clemencia, hay una gran diferencia en cuanto a la acción. Una sociedad más humana es un compromiso individual a vivir más humanamente. Una sociedad humanizante es aquella que promueve acciones de humanidad o de transformación humana en la sociedad. No solamente es vivirlo. Yo creo que los movimientos sociales tienen esa labor. No solamente es vivir humanamente, sino generar humanización social, generar prácticas humanizantes en la política, en la economía, en la cultura, en los trabajos, en la educación, construir prácticas humanizantes. Claro, primero tengo que ser humano. Y ser humano no solamente estar, sino vivir de manera humana con otro ser humano, transformando esas relaciones de humanidad. Pero creo que esa tarea fundamental, que para mí es importantísima y por eso me gusta tanto la educación, porque es generar procesos de transformación
con los otros, en todos los ámbitos sociales, culturales y políticos, eclesiales también, porque ahorita voy precisamente a la pregunta de Edwin, porque precisamente las prácticas tienen que ser de igualdad con el otro. Cuando no hay ese proceso, estamos en una sociedad perdida. ¿Por qué? Porque seguimos reproduciendo prácticas coloniales de superioridad. Yo soy superior a usted económicamente, por lo tanto, soy superior de usted económicamente, culturalmente, moralmente, éticamente y humanamente. Entonces, creamos esas diferencias sociales que queremos evitar, queremos eliminar precisamente para llegar a una igualdad y una equidad, ¿sí? Claramente, todos somos diferentes. Todos tenemos oportunidades y posibilidades diferentes, pero eso no significa que me haga más que el otro. Es más, si yo tengo la posibilidad, que por ejemplo en mi caso, yo tengo la posibilidad de estudiar, de salir, de investigar y todo esto, pues lo pongo a disposición del otro. Lo pongo a la disposición y dialogo con el otro. ¿Para qué? Para que juntos crezcamos. Yo cada vez que dicto clases, aprendo de mis estudiantes, porque ese es el diálogo de un crítico académico, pero también humano. Las relaciones humanizadoras. Les, 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 eh, les recomiendo ese libro de Pedro Trigo, Relaciones Humanizadoras. Creo que es fundamental para entender precisamente lo importante que es ese tipo de relaciones de igualdad. Y lo que dice Edwin, sí, precisamente Amerindia, y poco creo que me conoce, yo soy el coordinador de la red de Amerindia aquí en El Salvador, y estamos ya en un proceso de, de diálogo sinodal, pastoral, teológico y bíblico. Pero ¿cómo dialogarlo sinodalmente? Creo que es difícil, pero necesario. Empezando por crear diálogo con las instituciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de sinodalidad, que es un caminar juntos como iglesia, muchos de la iglesia, especialmente los que llamamos los de arriba, los de la jerarquía, no quieren dialogar con los laicos, porque nos tienen de menos, porque el laicado simplemente lleva una misión de extensión de la mano del sacerdote, y no es así. El laico tiene una responsabilidad propia de vocación laical. Entonces, hablar sinodalmente con la teología dogmática es crear esos espacios de diálogo, crear esas transformaciones de categorías. Por ejemplo, en América Latina y Centroamérica se llenó por un camino del fundamentalismo teológico. Ese fundamentalismo, cómo excluye a los laicos, a las mujeres, a los indígenas, a los negros. Es impresionante, pero tenemos que entrar en ese diálogo para poder comprender la realidad fundamentalista y poder ir a transformando en nuestras propias experiencias, ¿sí? Con mis amigos sacerdotes, yo también lo hablo muchísimo. Sí, tengo amigos sacerdotes que van en la línea de la sinodalidad y, eh, y de ellos hablo, por ejemplo, del clericalismo como un fenómeno sociopolítico muy importante que excluye al otro. Pues bueno, tenemos que entrar en ese diálogo de igualdad, de responsabilidad con la iglesia, porque nosotros, todos los laicos que vivimos esta fe cristiana, por ejemplo, o católica en mi sentido, somos bautizados y bautizadas, y ese es el eje central de esta comprensión como iglesia, pueblo de Dios, que supera la vocación sacerdotal jerárquica. ¿Por qué? Porque la otra es natural. ¿Sí? Y en ese diálogo, el sacerdote es parte del pueblo de Dios, es uno más del pueblo de Dios. Y creo que ahí es fundamental. Y en esa misma relación, entendemos que en la práctica del Jesús peregrino, indocumentado, perseguido, está también la labor de nosotros, que no contamos con una institución como eje de nuestras vidas. La institución no puede ser el eje de nuestras vidas. La institución debe ser un medio para llegar a esa salvación, a ese encuentro con Dios, ¿sí? Entonces, ahí también creo que es necesario
poner las cosas en orden. La institucionalidad está al servicio de, no es el fin último de. La teología está al servicio de. Y la teología dogmática muchas veces se basa en principios ya establecidos y estáticos, cuando no es así. La teología, desde la teología latinoamericana, lo hemos aprendido, y tú muy bien lo sabes, Edwin, es acto segundo, porque el acto primero es la realidad, el ver la realidad, comprender la realidad y dialogarla con la realidad para poder transformarla desde la iluminación bíblico-teológica y magisterial y poder transformar esa realidad de manera teológica y no solamente sociológica o política, sino que debe estar ese enfoque trascendental. Si no lo hacemos desde ese lado, podemos transformarlo políticamente, pero ya sabemos lo que puede, pues, lo que puede llegar a pasar, ¿no? Creo que al ponerle ese tinte o esa reflexión teológica, tiene un nivel de trascendencia tal que nos une a esa misión con Cristo crucificado. A mí alguien me decía, uno de mis grandes profesores, cuando hablamos de patrística, me decía, ¿qué significa ser cristiano? Ser cristiano es hablar como Jesús, vivir como Jesús, anunciar y denunciar como Jesús, y si fuese necesario, tener el mismo final que Jesús. Vea qué misión tan grande tenemos nosotros como movimientos sociales y como cristianos en este punto de la sinodalidad. Así que hay que seguir. No sabemos qué viene más adelante con la iglesia, pero la iglesia puede pasar, no sé. Los cristianos van a estar siempre. Los pobres van a estar con nosotros siempre. Así que juntémonos a ellos para caminar con él, ¿sí? Muchas gracias. Hay Em, otra pregunta, ¿no? Sí, allí hay otra pregunta, dice, o antes te leo, dice en el chat, me ponía Betty Florian de la USAC, dice excelente y profundo análisis. Trabajar identidad y fortalecerla es el reto con Ujú. migrantes. Igual debe ser aquí en la ciudad, ella está en la ciudad de Guatemala, pues la mayoría hemos emigrado del campo a la ciudad, indica la colega Betty Florian. Aquí te dicen, María Clemencia igual te dice cómo podríamos, no, sí, cómo podríamos hablar de un futuro de la migración. Ahí vamos a ir avanzando, a ver, vamos. Muy bien. Yo quiero responder un poco también al anterior que hablaba, y es que es fundamental entender ese tránsito, ¿no? De lo rural a lo urbano, de las posibilidades que se entienden y de perder también nuestra tierra, ¿no? Una de las formas que genera, una de las cosas que genera identidad, sí es la tierra. Yo como colombiano, cada vez que voy a Colombia, me lleno y fortalezco mi identidad como colombiano, pero eso no me limita a tener ese encuentro con el otro, ¿sí? Esta crear identidad es también una identidad flexible, una identidad que dialogue y que aprenda, una identidad que construya realidades y no que limite realidades. Porque a veces esta identidad, y hoy lo vemos un poco tristemente, con la guerra, genocidio, magnicidio en Palestina. Una identidad que tiene un componente religioso tan importante, lo que está haciendo es limitar el diálogo y la construcción de identidad. ¿Por qué? Porque hay una superioridad, muchas veces, del de la ciudad por encima de la del pueblo, ¿sí? Y a veces el que es de la ciudad se cree superior económica y moralmente y conceptualmente y culturalmente con el que es de campo. Y creo que esto también hay que eliminarlo, porque esa identidad no genera avanzar como sociedad, ¿sí? Y eso creo que es algo también importante seguirlo reflexionando y analizando. Y podemos hablar de futuro de la migración siempre, porque los migrantes, así como los pobres, siempre van a estar con nosotros. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que la migración también se humanice, que el movimiento humano sea mucho más humano a la hora de destruir muros. Hoy, por ejemplo, estamos hablando de una cárcel muy grande que viene desde México hasta Panamá. ¿Por qué? Porque levantaron un muro en México con Estados Unidos y quieren levantar un muro en Panamá, en el Darién.
¿Qué está generando entonces para nosotros los centroamericanos? Una crisis muy grande, una crisis social, cultural muy grande. Pero también dice mucho, en vez de construir puentes, en vez de construir diálogo, me cierro al diálogo e impongo una verdad absoluta. Eso es muy grave para las sociedades. Creo que nuestra labor, y esto se lo aprendí muchísimo a, a un gran amigo teólogo que está en Guatemala, eh, José Luis González, que me decía, ¿cómo crear realidades sin muros? Y eso es lo que tenemos que pensar en esa ciudadanía universal. Construir realidades más allá de los muros para derribar esos muros que, que desunen sociedades, ¿sí? Que no dejan entendernos como una sociedad pluralista, sino como una sociedad aislada. Y esto creo que tenemos que pensarlo muy pronto desde la academia, ¿sí? El futuro de la migración viene desde ahí, desde estas lógicas eh, no liberales, sino como liberacionistas muy de derecha, que vienen a plantearnos eso, ¿no? Ahorita, por ejemplo, se está hablando en Alemania muchísimo las viejas también, políticas nacionalistas antimigrante. Y eso se supone que la historia nos debería haber enseñado que eso está mal. Pero hoy otra vez en Alemania están creciendo partidos políticos ultranacionalistas, anti-inmigrante, y esto tenemos que empezar a abordar porque de aquí se empieza a crear una estructura universalista de la derecha en el mundo. Recordemos que estamos en un proceso de derechización en América Latina y en Europa. Francia lo logró contener la semana antepasada, pero vamos a ver qué pasa en estos próximos meses en América Latina. Creo que es una instancia que tenemos que empezar a ver desde esa cultura de la migración, pero también desde una cultura política y social muy importante. ¿Sí? Gracias, Rodolfo. Aquí en Centroamérica son las 11:20. Si gustas, podamos ir cerrando, te vamos liberando de la pantalla y también agradeciendo a todas las personas que han estado con nosotros en el chat, en el Zoom, pero también a todos los que nos estamos siguiendo en Rondas Campesinas del Perú, en Radio Dignidad de Honduras. También saludamos y agradecemos a Minca Comunicaciones Argentina, a Villa La Soberana, obviamente la página de Codeca Guatemala y seguido desde radiovictoriagt.com. Mañana, amigas y amigos, cuando el reloj marque las 6 de la mañana, estaremos hablando sobre quienes se están oponiendo al proceso electoral en Venezuela. Escuche bien ese término, ¿sí? Oponiéndose al proceso electoral en Venezuela. Hay mucha desinformación y hablaremos con alguien desde allá, también investigador. Y mañana en la tarde, a las 3 de la tarde, tenemos la última sesión de nuestro proceso de formación de colonialidades plurinacionales Buen Vivir, que vamos a llevando casi como 10 semanas virtualmente y comenzaremos a preparar ya la presencial en Guatemala en octubre. Hasta entonces, pues muchísimas gracias, Rodolfo. Te esperamos aquí por Guatemala, en los territorios, a la siguiente semana y gracias por tu tiempo y por tu actitud. Y a ustedes, amigas y amigos, si les interesa este contenido, a moverlo pues también en sus núcleos, en sus nichos de redes sociodigitales. Chao, chao.